Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Fundavi Video Podcast, donde transformamos vidas en cada conversación. Mi nombre es Diana Bermúdez y hoy estamos en este episodio con una invitada súper especial, Cristel Carballo. Y bueno, pues dejemos que Cristel nos cuente un poquito más de quién es ella. Cris. Hola, muchas gracias por la invitación. Como ya lo mencionaste, mi nombre es Cristel Carballo. Soy profesional en psicología desde hace más de 16 años. Perfecto. Cris, ¿podés contarnos un poquito sobre tu experiencia laboral? Bueno, desde el principio, desde recién graduada, hice como muchas cosas. Trabajé con adultos mayores, con niños, con personas adultas jóvenes. Trabajé 8 años en el Instituto Nacional de las Mujeres y desde hace aproximadamente 5 años estoy en la consulta privada. Perfecto. Cris, ya entrando un poquito en el tema de hoy, nos gustaría saber cuál es tu visión a nivel profesional o tu filosofía de trabajo y tal vez enfocarnos un poco en la visión que tenés sobre la inclusión. Bueno, creo que es un término muy importante porque es lo antagónico o lo opuesto a la discriminación, ¿verdad? Debemos vivir en sociedades más inclusivas donde nos incluyan, valga la redundancia, a todos y todas, independientemente de nuestra condición étnica, edad, condición de discapacidad, rango socioeconómico, etcétera, porque al final somos personas distintas, pero con los mismos derechos. Qué valioso aporte, ¿verdad? Somos personas distintas, pero con los mismos derechos siempre. Cris, en términos de personas con alguna discapacidad visual o, bueno, con ceguera, con baja visión, te queríamos preguntar cuáles son las emociones más comunes que a tu perspectiva profesional has visto que suelen tener las personas con estas condiciones visuales. Bueno, dependiendo de en qué etapa del proceso estén, ¿verdad? Porque cuando se vive una condición de discapacidad visual, ya sea de nacimiento o que se adquiere durante la edad adulta, la adolescencia o qué sé yo, ¿verdad? Depende de qué momento estemos viviendo, porque si es una condición con la cual nacemos, pues va a generar muchas frustraciones, ¿verdad? Muchos momentos de angustia, muchos momentos de ansiedad, mucho miedo, ¿verdad? Mucha incertidumbre y muchas veces esas emociones pueden llegar a paralizarnos. Y también si es una condición que se adquiere con el paso del tiempo, también va a generar estas emociones, pero tal vez incluso desde una paralización más intensa, porque no es lo mismo nacer con una condición de discapacidad con la que ya yo aprendo a hacer determinada función con mi condición de discapacidad visual ya nacida, por decirlo de alguna forma, a cuando la adquiero. Entonces yo hacía algo viendo y ahora tengo que aprender a hacerlo sin ver, por decirlo de alguna forma. Claro, sí, claro, va a ser distinto si es algo repentino, si es progresivo. Cris, ¿cómo influyen este tipo de condiciones en la autoestima y en el autoconcepto? Que me imagino que también es diferente cuando la persona nace con esa condición o si es progresivo. ¿Cómo influyen en la autoestima o en el autoconcepto de Creo que el persona? impacto de la autoestima es muy grande, no solo por un tema personal, sino también por un tema social. La discapacidad lamentablemente es vista como lo opuesto a lo sano, ¿verdad? Es lo enfermo. Entonces, si yo soy vista como una persona que está enferma o que presenta una enfermedad, me voy a sentir que yo tengo un problema. Sabemos que desde el paradigma de derechos humanos así no es, ¿verdad? Es la interacción de la deficiencia con el entorno, pero no quita que las barreras actitudinales me pasen factura a nivel emocional y eso me resuene desde el cómo yo me configuro, desde mi postura de autoconcepto. ¿Quién soy yo? ¿Soy una persona sana o soy una persona enferma? ¿Soy una persona que tiene estas y aquellas habilidades, pero tengo esta otra característica que es mi condición de discapacidad? Entonces, ¿cómo influye? Desde mis propios zapatos personales, pero también cómo el entorno me genera presiones para que incluso esa condición sea un elemento que yo vea como algo negativo de mí mismo o de mí misma, ¿verdad? Y que por eso voy a ser rechazada, que por eso la gente va a utilizar apodos hacia mí, que no me van a contratar en un trabajo, que me van a cerrar las puertas en ciertas oportunidades y sí o sí ese tipo de escenarios de riesgo va a socavar nuestra autoestima. Y es que ahí es donde una condición, que de buenas a primeras es una condición visual, termina siendo una condición discapacitante, ¿verdad? Ahí es donde el entorno influye tanto. Cris, te queríamos preguntar, ¿qué señales pueden indicarnos a nosotros que tal vez un ser querido que tenga baja visión o que tenga ceguera está necesitando un apoyo emocional con relación a
a la condición visual, porque yo creo que apoyo emocional todos necesitamos, ¿verdad? Sí, debería ser parte de como nuestro médico de cabecera cuando nos duele la cabeza o el brazo o el estómago. También deberíamos tener nuestro profesional en psicología de cabecera cuando tenemos alguna situación emocional y no tenemos la posibilidad de saber cómo enfrentarla o cómo resolverla. No siempre tenemos las respuestas para todo. Esto es de una generalidad, pero desde nuestro familiar o nosotros mismos, ¿verdad? En condición de discapacidad, ya sea de baja visión o de ceguera, creo que cuando las emociones asociadas a la situación, al duelo, porque la discapacidad implica vivir no uno, muchas veces un montón de duelos, de procesos de pérdidas, y cuando esos duelos implican emociones paralizantes, ¿verdad? Cuando yo desde mi negación me golpeo porque no quiero usar el bastón, entonces ahí yo debería buscar acompañamiento profesional, ¿verdad? Cuando yo no quiero salir a la calle, porque ¿cómo voy a hacer? Porque si me golpeo, porque si me caigo, porque si me quemo, porque si me hacen algo, ¿verdad? Cuando yo veo que esas emociones que son naturales, el miedo, la angustia, la tristeza, el enojo, la frustración, que están ahí, pero que llegan a punto de no dejarme ser una persona funcional o que yo no pueda manejarlas también, que yo esté tan triste que yo no sepa cómo lidiar con este dolor y lo que quiero es estar acostado o acostada, no me quiero bañar, no quiero comer, no quiero estudiar, no quiero retomar mi vida desde un proyecto hacia afuera. Ahí hay alertas que me dicen tengo que buscar acompañamiento profesional, o incluso desde las mismas familias, cuando hay un niño o una niña que nace con una condición de discapacidad visual y esas mamás o esos papás o esas abuelitas o abuelitos no saben cómo lidiar con eso porque no era algo que esperaban en sus vidas y ahora tienen que procesarlo, y no solo procesarlo, sino aceptarlo para poder darle las herramientas que ni ellos saben qué pueden hacer, ¿verdad? Cómo pueden lidiar con eso desde sus propios zapatos y mucho menos cómo apoyar a esos niños o a esas niñas. Entonces, en esos momentos creo que el acompañamiento profesional es vital. Ok, entonces son como las red flags, ¿verdad? Cuando sí, ya, banderas rojas, correcto. Sí, cuando ya se nos complica, incluso hasta buscar ayuda, ¿verdad? Es parte del proceso que puede presentarse. Cris, ¿cuáles son las características o los síntomas que se presentan con más frecuencia en personas con baja visión o con ceguera, no sé, como la depresión o la ansiedad? Bueno, vivimos en una sociedad ahorita que la ansiedad y la depresión, de modo general, con discapacidad o sin discapacidad, es uno de los mayores motivos de consulta a nivel profesional en temas de salud mental, ¿verdad? Estamos en una sociedad que está muy acelerada, entonces la ansiedad surge de siempre anticiparme al futuro, tener pensamientos catastróficos, irracionales, que me abruman durante todo el día, lo que ahora la gente llama paso sobrepensando mucho, ¿verdad? Entonces ahí la ansiedad está asomando su nariz, y a veces no solo la nariz, ¿verdad? Sí. Todo el cuerpo. Yo les digo que a veces nos vamos a Ansiolandia y necesitamos un boleto de retorno, ¿verdad? Y la depresión, pues que ni se diga, ¿verdad? Esa desidia por la vida, apatía, desmotivación, no quiero hacer nada, no, todo lo veo turbio, negro, no encuentro salida a ninguna de las situaciones que estoy viviendo. Pero en particular desde las personas en condición de discapacidad, creo que sí, también vamos a tener personas con ansiedad, con depresión, pero vamos a tener mucho miedo, que puede ser paralizante, vamos a tener mucho enojo, mucha frustración de las cosas que tal vez yo quisiera hacer y por mi condición de discapacidad no se puede, ¿verdad? Una persona ciega, por más que quiera manejar un carro, pues no podemos, por lo menos en Costa Rica en este momento, y eso podría generar en ciertas situaciones bastante frustración, bastante enojo. Entonces creo que debe haber unos buenos mecanismos de autorregulación emocional en las personas con discapacidad para que puedan aprender a manejar esas emociones, no es a no sentirlas, ¿verdad? Siempre van a haber cosas que nos frustren. Si yo voy caminando por la calle y hay un hueco que no estaba ayer, yo me voy a enojar, ¿verdad? Pero el cómo canalizo ese enojo, si termino explotando y gritándole en la calle a todo el mundo que ni culpa tiene, o si me enojo y digo, bueno, voy a ver cómo resuelvo este tema, si a quién le pregunto, por qué está ahí, qué pueden hacer, ¿verdad? Pero es como yo canalizo también mis emociones, pero eso es un proceso, y siquiera los seres humanos ahorita estamos en una sociedad en la que la autorregulación emocional no es una de nuestras mayores habilidades, ¿verdad? Pero podría ser parte de lo que a nivel terapéutico una persona podría decir, bueno, yo tengo que trabajar en eso, ¿verdad? En cómo regular mejor ese enojo, esa frustración, ese miedo, porque el miedo también puede ser paralizante, ¿verdad? Yo siempre les digo a los pacientes, hay miedo movilizador, ¿verdad? Que es el que aunque yo esté temblando como un conejito por dentro, igual hago las cosas, y hay un miedo paralizante que es el que me deja en mi zona de confort y mejor no aprendo, no salgo, no hago, porque todo lo que me puede pasar es malo, pero también hay escenarios donde lo que me puede ocurrir es bueno, ¿verdad? Entonces tengo que aprender a que mi miedo no desaparece, pero mi miedo me moviliza en vez de que me paralice.
Sí, porque qué miedo el miedo, ¿verdad? Qué Sí. miedo el miedo que paraliza. Sí, correcto. Sí, un día yo hablaba con alguien y me le decía, ¿qué tiene miedo? Y me decía, yo le tengo miedo a tener miedo, porque hay veces que realmente eso crea una barrera que impide cualquier tipo de avance, de progreso o inclusive de aceptación. Y bueno, con respecto al tema que usted mencionaba de la autorregulación, yo creo que no está de moda. No es lo que encontramos en las calles. Cris, una condición visual, ya sea, bueno, en el caso de una condición visual que sea progresiva o que aparezca de repente, puede llegar a agravar un trastorno que ya tal vez estaba por ahí medio escondidillo, puede llegarse a agravar. Sin duda alguna, si ya tenemos algún diagnóstico de alguna patología psicológica o psiquiátrica y nos enfrentamos a otro diagnóstico ya en torno, por ejemplo, a una condición discapacitante, porque puede ser visual, puede ser física, puede ser auditiva, por supuesto que puede agravarlo. Si, por ejemplo, tenemos una persona enfrente con un diagnóstico mixto, que significa depresión y ansiedad, y tenés de pronto un diagnóstico de baja visión, ¿verdad? Una retinosis, por ejemplo, por supuesto que te va a sacar de toda tu posible o tu poca estabilidad, más bien a nivel emocional, porque si la ansiedad implica estarme preocupando por el futuro, imagínate cuánto me puedo preocupar al pensar que voy a perder la vista, y cómo voy a salir de mi casa, y cómo me voy a vestir, y cómo voy a comer, y cómo voy a cocinar, y cómo voy a trabajar, ¿verdad? Por supuesto que te va a generar muchísima ansiedad. Si ya la tenías, imagínate, con mucha más razón. Y la depresión también, porque hay muchas personas que ante estos diagnósticos lo que buscan es más bien encerrarse, deprimirse, justamente desde esta postura de ya no hay salida, ¿verdad? Y que esto ya no tiene ningún tipo de remedio y yo nunca voy a tener la vida que tuve antes. Entonces esa frustración te hace colocarte también desde la depresión y puede agravar cualquier tipo de diagnóstico ya preexistente. Como echarle leña al fuego, diría yo. Exactamente. Cris, ¿qué relación has visto, y creo que ya nos ha mencionado un poquito, entre la ceguera o la baja visión y el concepto de autoconfianza? Es mucha la relación y muy difícil de que exista, ¿verdad? Creo que para cualquier persona en condición de discapacidad visual, uno de los retos a los que se debe enfrentar no es solo el tema de la autonomía, la independencia, el desplazamiento, la orientación y la movilidad, ¿verdad? Creo que también en la lista debemos colocar el tema de la autoconfianza, porque si yo no confío en mí y en de lo que puedo ser capaz, no hay movilidad, no hay independencia, no hay autonomía, nada de lo anterior, ¿verdad? Porque para poder salir a enfrentar el mundo con esas barreras del entorno que implica la discapacidad, necesito tener alguna certeza. Y esa certeza va a ser lo que yo desde mí mismo o desde mí misma tengo para ir a enfrentarme a ese mundo, porque allá afuera el mundo es hostil y va a tener muchas incertidumbres, casi que todas, ¿verdad? Lo que podemos controlar en la vida es lo menos, ¿verdad? Y lo menos hablando de nosotros mismos, y a veces ni podemos con nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es muy complejo porque tengo que salir con la certidumbre, con la seguridad y la confianza de que yo voy a poder enfrentar el reto, de que salí, lo intenté y me fui en un huequito y me dolió y se me esguinzó el pie, pero el día de mañana, después de que me curo el esguince, puedo volver a intentarlo de nuevo. Ahí está mi autoconfianza. Pero si yo no confío en mí y salgo a la calle y me voy en el primer hueco, ¿qué va a pasar? No lo vuelvo a hacer. Entonces, el Entonces, trauma ya no vuelve. Exactamente. Cris, entonces, ¿qué herramientas podríamos mencionar que son valiosas para afrontar o para mejorar esta autoconfianza y para afrontar el duelo de una pérdida visual desde un punto de vista saludable? Bueno, si cabe decirlo. Primero, yo creo que el primer paso, aunque suene trillada la frase, es reconocerlo. Reconocer que la discapacidad implica duelos, y con plural, ¿verdad? Que tenemos que vivir de todo lo que yo quise hacer y no se puede, o que tengo que aprender a hacer de manera distinta, de cómo yo me voy a percibir como persona y cómo me van a percibir los otros, cómo me incluyo, ¿verdad? Desde la perspectiva familiar, laboral, social, educativa, un largo etcétera. Entonces tenemos múltiples duelos, ¿verdad? Incluso cuando la baja visión va siendo cada vez más baja, acercándose a ceguera, ¿verdad? Y como, ay, es que antes yo podía ver tal cosa y ahora ya no. Esos son duelos. ¿Y los duelos cómo se enfrentan? Viviéndolos. El duelo duele. Yo siempre le digo esto a los pacientes, por eso se llama duelo, ¿verdad? Y los duelos, para poder elaborarlos de manera correcta y que no se nos vuelvan duelos patológicos o enfermizos, el primer paso es dejarme sentir. Los duelos son como una montaña rusa, ¿verdad? Eso le digo yo siempre a los pacientes en la consulta. Entonces tengo días en los que me voy a sentir enojada, otros días en los que me voy a sentir triste, otros días me siento culpable, otros días me siento frustrada, triste, ¿verdad? Y al final y al cabo puede ser que en la mañana de hoy amanecí muy contenta y en la tarde estoy enojada, ¿verdad? Sí. Por eso son una montaña rusa. Y entonces el primer paso para elaborar ese duelo es
no negarlo, no colocarme desde, ay, es que yo ya no quiero sentirme así, yo no debo sentirme así. ¿Cómo que no? ¿Verdad? Si estás pasando por un momento difícil de tu vida, y lo natural es que más bien tengas una sensación que, aunque no sea cómoda, sea una sensación de malestar, primero tengo que identificarla sin culparme, sin juzgarme, para poder procesarla y trabajarla de manera correcta, ¿verdad? Entonces creo que la primera recomendación o herramienta, como señalas, creo que es hacerse conscientes y además validar mis emociones. Esa sería la segunda, ¿verdad? Tengo derecho a estar enojada, a estar triste, a estar culpable, lo que sea que esté sintiendo en ese momento es completamente válido. Obviamente, aquí encadenado con lo que hablamos en la pregunta anterior, mis emociones tengo que aprender a autorregularlas, porque tengo derecho a estar enojada, pero eso no significa que me desquite con todo el mundo, ¿verdad? O que me haga daño y le dé golpes a la pared porque estoy muy enojada, ¿verdad? Porque estoy muy frustrada por mi duelo. No, tengo que buscar mecanismos saludables para sacar ese enojo, pero tiene que salir, pero para que salga primero tengo que reconocer que está ahí, ¿verdad? Que existe. Y cuando veo que no puedo con esto, ahí es donde lo que me preguntabas al inicio de la conversación, tengo que buscar ese acompañamiento profesional, porque tengo que identificar que yo no puedo sola con esto o solo con esto, ¿verdad? Entonces creo que esas son herramientas importantes: reconocer, validar, autorregular mis emociones y cumplir con la última etapa del duelo, porque los duelos tienen etapas que no son iguales para todos los seres humanos, pero hay una que debería ser la última, y es el proceso de resignificación de la pérdida. Yo no le llamo aceptación, en la consulta a mí no me gusta usar esa palabra, ¿verdad? Pues hay contextos en los que se requiere, pero en los procesos de duelo como tal, prefiero que lo coloquemos desde resignificar. ¿Qué significa resignificar? Darle un sentido distinto a lo que me está pasando. Entonces, si esto que me ocurre, este duelo de la pérdida visual, es para mí lo más terrible del mundo, voy a empezar a buscarle un sentido distinto. Bueno, puede ser que no sea lo más terrible, puede ser que empiece a aprender cosas nuevas, empiece a conocer personas diferentes, a tener otras habilidades que antes no había desarrollado, por ejemplo, con el tacto, con el olfato, con el oído, ¿verdad? Entonces, no significa que por eso yo ya no me duela y no me afecte, no, pero aprendo a vivir con la pérdida, ya no desde el dolor, sino desde un significado distinto. Miras que un día de estos, en una de las redes sociales, era sobre un lenguaje de señas, no era lesco, era en otro idioma, y la muchacha comentaba que la señal para duelo en ese lenguaje de señas era como cuando uno agarra con las dos manos un paño, por ejemplo un paño de cocina, y le trata de extraer todo el líquido, trata de escurrirlo. Ajá. Entonces ella decía, y se me grabó, ella decía que para ella eso fue el duelo. Ella pasó por una pérdida visual, podríamos decir que repentina, ¿verdad? Porque aunque fue una retinosis, fue como, se le diagnosticó ya tardío, y una pérdida auditiva. Entonces ella hacía la señal esta de duelo y decía que realmente había duelos que a uno le escurrían todo. Sí, exactamente. Y que pasa por reconocer ese escurrimiento emocional, ¿verdad? Porque me saca emociones que yo ni sabía que existían, ¿verdad? Sensaciones que yo digo, pero ¿qué es este dolor que en la vida yo he experimentado, ¿verdad? Es una sensación de vacío muy profundo, de negación también, porque en los duelos se pasa por la negación, es parte de las etapas. No todos pasamos por ahí, como lo dije hace un ratito, ¿verdad? Pero hay personas que como forma parte del proceso se quedan en la negación, y ahí hay que poner ojo también, desde lo que preguntabas, cuando buscamos acompañamiento profesional, cuando una ve que la gente está en duelo y desde esa pérdida hay una negación que se vuelve muy prolongada, busquemos ayuda, porque con negarlo no voy a hacer que no suceda, va a estar ahí. Entonces, entre más lo niegue, más tiempo pierdo para sanar y para poder enfrentarme a una situación. La negación no es un mecanismo saludable de afrontamiento. Lo que pasa es que hay muchas personas que pues no saben cómo lidiar con esto, y es preferible hacerme de la vista gorda. Por ejemplo, una persona ciega que por negación no usa el bastón, ¿verdad? O no pide ayuda cuando necesita, no sé, estoy intentando cruzar una calle y hay demasiado ruido de los carros y no puedo escuchar si se detienen o no se detienen, porque hay un cruce muy complicado. Y pues si tengo a alguien a la par, le puedo decir, disculpe, usted me podría decir cuándo puedo pasar, ¿verdad? Pero si estoy desde esa negación, no está pasando nada, yo puedo, porque yo de por sí soy muy carga. Sí, ¿verdad? el riesgo puede ser muy grande. Y sí soy muy carga, pero eso no significa que porque yo me reconozca muy carga no necesite el apoyo de otras personas. Somos seres sociales, nos agrade o no la consigna, ¿verdad? ¿Y qué significa que somos seres sociales? Que en algunos momentos de nuestra vida necesitamos a otras personas.
Claro, y creo que ahí viene la otra parte, que la seña no estaba, en la seña esta no estaba, terminaba en escurrir, ¿verdad? Sí. Pero yo decía, después de que usted escurre el paño, usted lo puede volver a extender y a veces con fuerza, ¿verdad? Ajá. Lo podemos sacudir en el aire y pues encontrar otro significado, ¿verdad? Resignificar nuestra existencia. Y creo que ahí es donde nace esto que hablábamos de también la aceptación de ayuda o el pedir ayuda. Ajá. Y aquí nace otra pregunta. ¿Cómo hacemos o cómo logramos establecer un límite entre pedir ayuda y caer como en un asistencialismo, en una dependencia, ya sea emocional o sea funcional? Pero ¿cómo logramos o qué estrategia puedo tener para marcar la cancha entre, ok, necesito ayuda con esto y puedo hacer las cosas, qué puedo hacer sola, o cómo ayudarle, por ejemplo, en el caso de que hayan jóvenes que estén pasando por una pérdida así? ¿Cómo hago para que no se acostumbre a que se le haga, pero que sí sepa pedir ayuda? Exacto, y creo que es entender que no es lo mismo requerir un apoyo para una situación en particular que esperar que alguien me sostenga y me resuelva siempre. No sé si vemos la diferencia, ¿verdad? Un apoyo puede ser precisamente que yo te pregunte hoy, ay, ¿de qué color es este vestido? Pero no te voy a llamar todos los días a preguntarte de qué color es, ¿verdad? Ya yo me lo aprendí, la próxima vez que me lo pongo, no te pregunto, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O que, por ejemplo, alguien me ayude a cruzar la calle o me apoya a cruzar la calle, pero si voy a salir y nadie me apoya a cruzar la calle, yo puedo cruzarla sola. Esa es una diferencia muy marcada. Entonces sí, somos seres sociales y podemos pedir apoyo, pero tenemos que también ver que hay muchas tareas, la gran mayoría, que con los apoyos, digamos, tecnológicos o técnicos necesarios, vamos a poder hacer las mismas funciones con mecanismos distintos, pero vamos a llegar al mismo objetivo que una persona que también tiene la vista, ¿verdad? El sentido de la vista. Entonces es, ok, necesito a la gente. No es que la necesite, es que somos seres sociales y puedo pedir apoyo, pero yo también tengo que aprender a hacer las cosas por mi propia cuenta. Por ejemplo, en las casas donde hay una mamá y un papá que en este momento nos pueden estar viendo, ¿verdad? Y tienen un bebé, un niño, una niña en condición de discapacidad visual. ¿Cómo lo apoyo en vez de sobreprotegerlo o de generar asistencialismo? ¿Cómo es apoyarlo? Le enseño a hacer una tarea. Por ejemplo, quiero que use la lavadora, entonces lo llevo para que yo le diga cuál botón puede usar, cómo se usa, cuando suena tal cosa, esto ya se detuvo, ¿verdad? Darle todas las pautas. Y a la siguiente vez, ya esa persona lo puede hacer solo o sola. Entonces, le di un apoyo, le expliqué cómo se hacía, lo acompañé en el proceso, pero después ya le di la oportunidad de que lo aprenda a hacer por sí mismo. Ahí está la línea delgadita entre apoyar o sostener, entre sobreprotejo desde el asistencialismo o le doy a la persona las competencias, le apoyo, le soy una herramienta para que aprenda a hacer las cosas de manera independiente, porque las personas no somos eternas, ¿verdad? Y no vamos a estar ahí siempre para resolverle a los demás. Y ahorita tenemos que apoyarnos también mucho en la tecnología, Diana, que creo que es importante siempre versar sobre ello, ¿verdad? Si necesito ver el color de mi ropa, pues hay una aplicación en el celular que yo le tomo una foto y me dice qué es lo que está ahí y de qué color es, o si quiero ver una lata, si es de maíz dulce o si es de hongos, ¿verdad? Entonces también le tomo una foto y me lo verbaliza. Igual, pues los apoyos ya conocidos, un bastón que me permite desplazarme, ¿verdad? Un teléfono celular con un lector de pantalla o una computadora que me permite no tener que decirle a alguien, ¿usted me puede escribir esto en la computadora? ¿Usted me puede enviar un correo electrónico? No, ese tipo de cosas yo las puedo hacer de manera independiente, pero alguien tiene que enseñarme, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde está el punto entre el apoyo o sostengo, apoyo o resuelvo. No, mejor apoyo. Y eso significa que le doy a la persona la guía para que pueda hacer una tarea y después la pueda hacer de manera independiente. Creo que sería como cuando uno habla de si le doy los peces ya pescados, ¿verdad? Ajá, o si le enseño a pescar. A pescar. Pero si le enseño a pescar, no le digo, no sé, vaya a ver cómo hace. No, yo le digo, vea, aquí está la barquita para que usted se suba, aquí está la caña, usted va a pescar de esta forma. Y entonces yo le enseñé, no le digo, vea a ver cómo hace, porque no vas a ver, ¿verdad? Y después de eso ya la persona lo puede hacer solita. Y va a equivocarse, también es parte del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Todos nos equivocamos mientras aprendemos. Cuando usted me está mencionando todo esto, de alguna forma yo me imagino a la familia, ¿verdad? Me imagino como principal ente proveedor de esta fortaleza, me imagino a la familia. Cris, explícanos cuál es la relación entre la familia y la fortaleza emocional que se necesita en estos procesos de pérdida visual. Es una relación completamente directa. De hecho, cuando uno estudia psicología en el primer curso de la universidad,
uno de los primeros conceptos que se nos dice es: la familia es el primer ente socializador de los seres humanos. Y a mí esa frase, fíjate que hace cuántos años salí de la U, hace un montón, todavía la recuerdo, porque para mí es muy reveladora desde la práctica cuando tenemos a las personas enfrente. Familia como primer ente socializador, o sea, ese niño y esa niña que llega a un hogar donde, dependiendo de qué herramientas se le den, así es como esa personita va a ir a enfrentar el mundo. Entonces, si yo tengo un hogar donde lo que recibe esa persona es sobreprotección, ¿qué le estoy enseñando a ese niño y esa niña desde ese primer ente socializador? A vivir desde el miedo, a vivir desde la angustia, a vivir desde la ansiedad, porque si tengo miedo de lo que va a pasar, ¿qué va a generar? Ansiedad, ¿verdad? Sí. Entonces, a ser una persona temerosa, a ser una persona insegura, porque alguien más me resuelve, porque mejor mi mamá o mi papá, porque ellos siempre van y me protegen y me cuidan. Y sí, los adultos tenemos que proteger a los niños y las niñas, pero evidentemente desde un tema de racionalidad y proporcionalidad, ¿verdad? Hay cosas que los niños y las niñas sí pueden hacer. Lo que hablaste hace un rato de pedir ayuda. Si el niño sabe que vuelve a ver a la mamá y la mamá habla por él, ¿verdad? Sí. Y pues entonces nunca va a aprender a hablar por sí mismo, a decir las cosas, a pedir ayuda. Entonces la familia, si es una familia que contiene, apoya y da mecanismos de seguridad que no son la sobreprotección, vamos a generar chicos y chicas en condición de discapacidad visual, de baja visión o ceguera, más independientes, más autónomos, más seguros de sí mismos, con una mayor autonomía, que al final, cuando vayan al mundo a enfrentarse a las barreras del entorno y las barreras actitudinales, sí, si a mí me dicen una burla en torno a mi condición, me va a doler. Pero si yo ya venía de una familia donde a mí se me apoyó y cuando alguien me dijo algo feo, yo llegué llorando y mi mamá me escuchó, ¿verdad? Y no me dijo, ay, eso no es nada, eso no, ay, te estás llorando por esa tontería, no le dé pelota. Ahí estoy minimizando, ahí estoy invalidando emociones, ahí no estoy conteniendo, ¿verdad? Ahí estoy dándole a la persona una posibilidad de entender que su entorno es hostil y que ni siquiera la familia, que debería ser el lugar seguro de todos y todas, lo es para esa persona. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de educar a un chico o a una chica? Siendo esa familia que contiene, que apoya, que le transmite seguridad, pero no seguridad del venga mi amorcito, aquí lo pongo, ¿verdad? Sino seguridad desde el vení, vamos a hacer las cosas juntos, yo te voy a enseñar, vos sos muy capaz, lo vamos a lograr, vas a ver. Eso sí es seguridad. ¿Ves la diferencia? Claro que sí. Sí, es que creo que esto también fomenta autovaloración, ¿verdad? En la medida en la que la persona sienta que puede lograr las cosas, que se le dieron indicaciones, se le dio apoyo, se le dio seguimiento, se le ayudó la primera vez, como decías, pero ya después se le permite hacer y por supuesto se le permite equivocarse, pues entonces se va generando como un sentimiento de sí puedo, ¿verdad? Soy exitoso, logro las cosas. ¿Qué consejos nos podrías dar para, y creo que va de la mano, fomentar entonces esta autovaloración y cómo ayudamos a esos papitos, a esas mamitas, a esas titas que tal vez sobreprotegen? ¿Cómo abordamos ese tema de la sobreprotección que a veces es tan difícil tratar y decirle, yo sé que lo haces por amor, pero no le estás haciendo bueno Exacto, no le estás haciendo un bien, lo que le estás haciendo es un daño. Cuando hablamos de sobreprotección en dinámicas familiares, yo siempre les digo, la sobreprotección es tan dañina como la violencia. Y es una frase muy fuerte, ¿verdad? Porque ¿cómo me vas a decir que la violencia de que alguien me grite, me pegue, me ofenda, me maltrate va a ser igual que la sobreprotección? Claro que sí, el impacto es el mismo. Cuando alguien a mí me agrede, ¿qué me hace sentir? Que no puedo, que no valgo, que alguien más es el que sabe todo, el que puede por mí, el que resuelve. Y cuando alguien me sobreprotege, también tengo miedo, soy inseguro o insegura, no me siento capaz de nada. Entonces, es encontrar un equilibrio, no es te dejo y que hagas lo que sea. No, estoy aquí para acompañarte, para guiarte. ¿Pero qué es guiar? Cuando yo sigo una guía, tengo punto 1, hago esto, punto 2, hago esto. Eso es una guía, no es te hago, ¿verdad? Yo no voy a comprar un manual de que alguien me haga, no, manual de guía, ese sí, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es estar ahí como papás y como mamás para guiar, para hacer ese lugar seguro donde sus hijos e hijas pueden llegar a llorar cuando alguien en la calle, cuando un chiquito en la escuela se burló de ellos porque no ven y les dicen 4 ojos o les dicen cualquier otro calificativo horrible, ¿verdad? Que los chiquillos son muy crueles a veces en las etapas infantiles y que cuando ese niño se sienta mal,
sepa que va a llegar donde su mamá, donde su papá, donde la tita y van a recibir un abrazo y un, mi amor, sí, entiendo que esto sea difícil para vos, pero tranquilo, vamos a seguir adelante, vamos a ver esto desde un lugar diferente sin invalidar las emociones. Entonces, soy un acompañante, soy una persona que guía, no soy una persona que resuelve. Yo creo que eso es más la recomendación que yo les daría a los papás. Claro. Cris, y en cuestión de autonomía, tal vez para movilidad y para toma de decisiones, ¿podrías ayudarnos como con tips prácticos para iniciar, verdad? Por ejemplo, tenemos acá a tita Diana, que no quiere que su nieta, no sé, se bañe sola. Ajá. O que, bueno, como tiene, tal vez no es ciega, pero tiene una condición visual, entonces que no, esta chiquita nunca va a ir sola a la escuela, no, yo pienso llevarla al colegio hasta que esté en 5º año. Sí, yo voy a ir a la universidad con ella. Exacto, sí, toda la carrera voy a ir, sí. ¿Verdad? Y si estudia algo que tiene prácticas y laboratorios, ahí voy a estar yo con gabacha, ¿verdad? Jamás, eso entonces, no se hace. Como tips para promover esa autonomía en movilidad y en toma de decisiones también. Bueno, yo creo que es vivir las situaciones, digamos, lo que queremos que la persona aprenda a hacer por procesos. ¿Qué significa eso? Yo no le voy a enseñar a la persona que va a salir sola con su bastón a irse de aquí a Limón el primer día. Por eso dije proceso, ¿verdad? Entonces, voy por partes, por etapas, por objetivos. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a la pulpería, que está en la esquina, que ni siquiera hay que cruzar una calle, pero que ya por el hecho de salir a la acera, donde hay obstáculos, postes, basureros, bolsas de basura y personas, ¿verdad? Ya implica un reto, pero no es un reto donde, hijo de pucha, tengo que llegar hasta Limón, ¿cómo hago eso? Tengo que subirme a un bus, no solo la acera, los carros, el bus, ¿dónde me bajo? No, vamos por partes, con calma, ¿verdad? Entonces, primero lo vamos a hacer con un proceso más chiquitito, como la pulpería, y donde, por ejemplo, mamá o papá puede acompañarla ese día, pero no le va a llevar el bastón en la mano, ¿verdad? No, ni la va a llevar de la manita, sino, mira, te voy a contar qué hay en el entorno, vamos a ver de cómo está la acera, tener cuidado con esta pared que está salida, cuando venga solo o sola, y después ya esa persona puede ir a hacerlo solo, ¿verdad? Yo fui la primera vez, lo acompañé, lo guié, pero después ya esa persona puede hacerlo. Ok, ya fue a la esquina a la pulpería, ¿ahora qué? Ya podemos ir al parque, que ya implica cruce de calles y después puede hacerlo solito. ¿Ves? Es ir como en ese proceso con calma, generándole esa independencia. Lo que pasa es que para los papás y las mamás, a veces sus miedos, sus propios miedos, que también deben trabajárselos, son los limitantes para no darle esa guía a sus hijos y a sus hijas, porque ellos también tienen duelos que hacer, también tienen miedos, frustraciones, incertidumbres. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo le enseño? ¿Verdad? Si yo quiero que mi hija con discapacidad aprenda a maquillarse, ¿cómo le enseño? Por ejemplo, si yo no sé, porque yo sí veo, o para peinarse, hacerse una cola, ¿verdad? Entonces, es entender que no siempre tengo las respuestas para todo y que si no las tengo y las necesito, mejor las busco, ¿verdad? Y no solo en Google o en ChatGPT ahora, sino también a nivel profesional, ¿verdad? Hacerme acompañar de profesionales, pero vivir este proceso de independencia, autonomía y movilidad desde la confianza y seguridad que te da hacer las cosas por etapas, por procesos, por objetivos y con la confianza de que a la par mía hay una persona que al principio me guía y que después me deja como cuando aprendemos a caminar. Primero el chiquito gatea, los que gatean, ¿verdad? Luego se ponen de pie, se tambalean, luego uno les da el dedito, ¿verdad? Para que ellos se agarren del dedito y después ¿qué pasa? Se sueltan. Exactamente así se viven los demás procesos de independencia y autonomía. En la medida en que se vayan sintiendo competentes. Y es que a veces, como decía usted, a veces puede existir la buena intención, pero tal vez hay asuntitos ahí que no trabajamos, tal vez los adultos, desde ¿verdad? Lo personal, sí. Y que cargamos y terminamos proyectando, ¿verdad? Encima de que no deberíamos de proyectar, sino deberíamos de apoyar, ¿verdad? Hay otro tema que es bien popular, creo yo, es sobre estas miradas discriminatorias, estos comentarios, estos me ven el bastón feo. La cara, todo. Ajá, y todavía cuando es una persona ciega, pues tal vez no va a darse cuenta que le están viendo el bastón feo, pero va a escuchar comentarios. Y se siente. Y se siente que están viendo lo que están hablando de Se siente que me están viendo feo. Y más grandes, porque es un tema sensible, pero hay que tocarlo. Puede darse el... mami, es que ya no quiero llevar el bastón porque es que vieras que el muchacho que me gusta, ¿cómo voy a llegar yo ahí con bastón? Ay, Cris, qué tema, ¿verdad? Y son temas difíciles, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo les damos herramientas para que el uso del bastón o el uso de cualquier herramienta que les sea útil, ¿verdad? No les afecte su autoconcepto
y pues aprendan a que, bueno, pues es parte de mí, lo voy a utilizar, y si el muchacho guapo me vio feo por tener bastón, pues que no me vea, ¿verdad? No, porque no me quiere como soy, es parte de mí. ¿Cómo le explicamos eso desde chiquitos para que no sean tan vulnerables, diría yo, a la percepción o al concepto que tengan los demás? Creo que es clave el proceso de duelo que hablamos al inicio de la conversación de hoy. Si mi hijo, mi hija y yo, como papá o mamá, ¿verdad? Familia también, elaboramos nuestro duelo en torno a la expectativa de lo que implica tener un hijo con discapacidad, ¿verdad? Y además desde la persona con discapacidad a vivir desde esa resignificación de lo que tengo, de mi condición, de mi diagnóstico. Esas situaciones no es que no te afecten, es que te van a golpear menos. El impacto va a ser menor. De hecho, hay muchas situaciones a nivel psicológico que no necesariamente tienen que ver con una discapacidad visual, que cuando hay redes de apoyo se lleva mejor, ¿verdad? Sí. El dolor se acompaña mejor, no es que se desaparece o se anula, pero cuando menos hay una mayor posibilidad de vivirlo diferente, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a tener el ABC de cómo hacer para que esas miradas, esos comentarios discriminatorios no te afecten. No, vas a tener que entender que es parte de la vida de tener una discapacidad, es parte de las brechas y las barreras actitudinales que tenemos que enfrentar día a día, así como nos enoja el hueco en la calle que hicieron ayer, ¿verdad? Y que yo no sabía, pues también me puede dar enojo que haya una persona que le parezca que yo soy rara o raro, que no me habla a mí, le habla a mi acompañante, que le dice siéntelo ahí como si fuera un chunche, ¿verdad? Entonces, póngalo. Exacto. Entonces, sí, eso puede generar muchas emociones, pero creo que es parte del proceso de duelo y de aceptación de la condición y decir, ay, esto es lo que incluye el paquete, ¿verdad? Sí. Y llega un punto en que uno ya se hace adulta y adulto y ya eso lo termina resbalando, ya no lo mortifica, pero hay etapas en las que es más trascendental que otro, como en la adolescencia, donde el tema de socialización y grupos de pares es muy fuerte, o cuando estoy conociendo a un chiquillo y una chiquilla, ¿verdad? Pero es entender que la discapacidad es parte de mí, aunque yo no saque mi bastón, y mi discapacidad va a seguir estando. Entonces, mejor lo saco para que la gente vea que estoy ahí y no tenga yo un accidente, porque además, para que el chiquillo que me gusta no me vea con bastón, me puedo caer y quebrarme un pie, ¿verdad? Entonces, puedo tener lesiones por una banalidad que al final sí es importante, pero ¿qué está primero? ¿Que el chiquillo que me gusta me vea o que yo no ponga en riesgo mi integridad? Hay que priorizar, ¿verdad? Y con esto no estamos minimizando. Más bien, la idea precisamente es validemos a los chicos y a las chicas. Cuando el adolescente o la adolescente llega a la casa porque no quería que lo vieran con bastón, no es otra vez, eso no es nada. O, ay, esas cosas pasan. No, es, ¿y qué te hace sentir? ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Y qué más? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás sintiendo ahorita? Bueno, sí es parte del proceso, pero date el permiso de reconocer las emociones asociadas a todo ese proceso. ¿Me explico? Sí, hay que andar la romana, ¿verdad? Hay que andar la romana en la mochila y sacar, bueno, ¿qué pesa más? ¿Saco mi bastón y que el muchacho guapo me vea con bastón? O no saco el bastón, puede que me fracture 6 meses con yeso, ¿verdad? Entonces, tal vez como mi inseguridad, y en la medida en que uno se autovalore y se quiera, ¿verdad? Exacto. Pues va a decir, no, y si no me quiere ver con bastón, pues que no me vea, ¿verdad? Yo me voy a mantener segura porque es algo que... Y el bastón es una extensión de nuestras manos cuando no vemos. Entonces es como mi color de cabello, mi contextura en cuanto a peso, a estatura, es parte de mí, ¿verdad? Yo soy parte porque es mi identidad, implica también que soy una persona en condición de discapacidad. Y el bastón es un signo, ¿verdad? Que además es un recurso técnico que me facilita y que me da autonomía e independencia. Entonces, no me vean con bastón, entonces no soy independencia autónoma. Sí, claro que sí. Claro que sí. Cris, en este tema de habilidades sociales que estabas tocando, hay 2 asuntos y vuelven a ser asuntos sensibles que yo sé que a veces duele, ¿verdad? Temitas de esos que uno no quiere sacar a la luz. En temas de socialización, número 1, ¿cómo les ayudamos cuando a nivel de conversaciones hay muchos gestos que son meramente visuales y que evidentemente pues no son accesibles ante personas con alguna discapacidad visual? Entonces los gestos, ¿verdad? Que le levantó las cejas, entonces no voy a estar siempre ahí para decirle, la muchacha que está a la par le levantó la ceja, la miro de lado, ¿verdad? Número 1. Y lo otro es los cieguismos, que aunque con el tiempo pueden tal vez disminuir o bueno,
proceso de formación y todo, ¿verdad? Pero sí es muy común tal vez que mi hijo ciego aún mantiene una postura que es como con la cabecita baja, Abajo, los ojos cerrados, encorvadito. no vuelvo a ver a la gente cuando me habla. Exacto, porque total no lo veo, entonces ¿cómo voy a mantener el contacto visual? O toco mucho y tal vez esto sí está bien, quiere percibir el mundo, pero con el tiempo tal vez no va a ser bien visto por todos que esté tocando permanentemente las piernas. O en todas las situaciones. Exacto. Hay no momentos siempre. que sí, momentos que no, personas que sí, personas que no. Entonces, ¿cómo manejo estos asuntos tan visuales? Sí, tan visuales. Bueno, tenemos que recordar lo que hablamos hace un ratito. Somos seres sociales, estamos inmersos en una cultura, en una sociedad, y si queremos que las personas en condición de discapacidad visual nos insertemos en los diferentes espacios, ¿verdad? En la parte académica, en la parte social, laboral, cultural, ¿verdad? Medios de comunicación, qué sé yo, donde queramos estar, ¿verdad? Que como cualquier persona tenemos derecho a estar en cualquier espacio. Si queremos insertarnos ahí, creo que no solo pasa por un tema de independencia y autonomía, que son claves, claramente, sino también por un tema de que las habilidades sociales para nosotros implican que identifiquemos cómo los demás nos miran, ¿verdad? Porque tal vez como no vemos, no nos lo imaginamos, ¿verdad? Pero cómo los demás me miran. Entonces, si yo tengo cieguismos y no estoy hablando, viendo a la persona cuando le hablo, al final esa persona no me va a poner la suficiente atención y me estoy desacreditando desde lo que yo esté diciendo en ese momento, por ejemplo, ¿verdad? O si tengo la cabeza agachada, ¿verdad? O los ojitos cerrados, que es muy común. Y pues si tengo los ojos cerrados, la gente no va a saber si estoy despierta, si estoy dormida, si estoy pensando en, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? O si te estoy poniendo atención. Entonces, hay ciertos elementos que no es vivir en función del entorno, porque tampoco hay que hacer ese balance, ¿verdad? Soy una persona con estas y aquellas capacidades, destrezas y habilidades, inserta en una sociedad para la cual, si yo quiero estar presente, también tengo que tomar en cuenta cómo me ven las otras personas, la mirada del otro, diríamos, en psicología, ¿verdad? Entonces, yo no voy a estar aquí, no sé, rascándome la cabeza. O sea, y alguien dirá, ¿por qué tiene malo? Pues no es como tan adecuado desde un entorno social. Puede ser más bien un factor distractor para nosotros. Exactamente, correcto. Entonces creo que es tomar en cuenta también y describirle a esas personas que tenemos en casa el cómo se lleva la parte visual en la interacción social, que la gente hace gestos. Ay, ¿cómo es el gesto de fruncir el ceño? Entonces tal vez que te toque la cara, ¿verdad? Y vos frunciendo el ceño para que la persona ciega pueda identificar que es el ceño fruncido, ¿verdad? O los gestos con las manos, cuando alguien hace el gesto del pulgar hacia arriba, entonces puedo ponérsela en sus propias manos. Doblar los 4 dedos y levantar, ¿verdad? El pulgar. ¿Eso qué significa? Hay gente que cuando cruza la calle hace el dedo para arriba, ¿verdad? Entonces, o cuando alguien te da campo, que a nosotras, las personas de baja visión o ciegas, también nos da mucho campo para cruzar, entonces le puedes hacer el gesto. Gracias. ¿Verdad? Gracias. Y le levanto el pulgar, ¿verdad? Pero como a nosotros nadie nos cuenta que esos lenguajes no verbales existen, nosotros no vamos a saber mágicamente que existen. Entonces, es importante que desde esa familia que hablamos, que guía, que acompaña y que contiene, le expliquemos poquito a poco, sin ser muy invasivos, esos diferentes señas. Por ejemplo, cuernos metaleros, ¿verdad? ¿Qué son cuernos metaleros? Cuernos metaleros. Exactamente, pero si yo le digo son chiquitos, ¿qué es un cuerno metalero? ¿Y qué se va a imaginar? Exacto, o cuando la gente se toma fotos y le hace cachitos. Y pues yo no sé qué es eso, porque yo no lo he visto nunca. Cosas que para la gente pueden ser tan naturales, ¿verdad? Entonces, explicarle ese tipo de signos y símbolos que además son universales, ¿verdad? Porque yo creo que este gesto en cualquier lado no lo van a entender. Hasta en redes sociales ya, que el Facebook tiene el dedito arriba para decir me gusta. Exactamente. Entonces, esa es parte de lo que la familia puede hacer. Explicarles, describirles, contarles y que puedan tocar las señas o los gestos para que podamos estar insertos en la sociedad desde una perspectiva más inclusiva. Fue lo primero que hablamos, ¿verdad? La inclusión también pasa no solo porque yo esté ahí sentada, sino también porque sepa qué está pasando. Y si alguien hizo un gesto y alguien me dice por detrás, me hace audiodescripción, ay, es que fulano levantó el pulgar. Ya yo sé qué pasó, ya yo entendí el contexto, ¿verdad? Entonces es parte de la inclusión también. Ok. Cris, para seguir con los temas bien incómodos, sigue uno que se las trae. ¿Cómo preparar, bueno, en este caso niños y jóvenes, para amistades, relaciones de pareja, participación social, evitando las relaciones de abuso? Porque una persona que vive en una condición de discapacidad puede, creo que con mayor facilidad, caer en una relación... Es un factor de riesgo. Sí, en la que resulta
ser una relación abusiva, tóxica llamarían ahora, ¿verdad? Sí, pero no son relaciones de violencia. Okay. A las cosas hay que llamarlas por su nombre y cuando le ponemos tóxico, narcisista, egocéntrico, al final lo que hacemos es suavizar. Pero el fondo sigue siendo el mismo y es violencia, ¿verdad? Okay. La violencia es un fenómeno social que está en todas las esferas de nuestra sociedad y de nuestra cultura y nos toca a todos y a todas. O sea, no es un tema inherente solo a las personas en condición de discapacidad, pero creo que tenemos que empezar por hablarlo, por decirlo, como lo hablamos con la palabra correcta, ¿no? Con, cuidado con un novio tóxico. No. Cuidado con un novio violento. ¿Y qué significa un novio violento? ¿El que te pega? No solo el que te pega. El que te controla, el que te cela, el que te dice qué ropa te debes poner, qué decisiones debes tomar, si puedes o no salir con amigas, con familia. Eso no es un novio tóxico. Eso se llama un novio violento a nivel emocional. Sí, es que uno le pone otro nombre y entonces... Y lo adorna. Cuando dice violento, la gente se imaginó, la agarró del cuello. Y en la consulta la gente, yo soy una tóxica. Y se sienten orgullosos y orgullosas de ser tóxicos, ¿verdad? Sí. Y hasta en las canciones. Y no, estamos hablando de un fondo de violencia, de un tema de riesgo, porque la violencia siempre va en aumento, ¿verdad? Primero me controla, me cela, y llega un punto en que me aísla y ya no me deja salir, ¿verdad? Y eso limita mi autodeterminación. Entonces creo que para las personas en condición de discapacidad el tema de amistades y de relaciones de pareja es el tema. En relaciones sociales, si hablamos amistad, pues vamos a saber que como todo en la vida hay gente que se las trae y otra que es muy linda, ¿verdad? Sí. Pero que también tengo que tener esa habilidad para decir, no voy a sobrecargar a mis pares, ¿verdad? Hágame, tráigame, lléveme. No, yo también puedo hacerlo, ¿verdad? Pero si por ejemplo en el cole, yo ando con un grupito de compas y vamos a un acto cívico y hay una obra de teatro, yo no estoy perdiditica y puedo preguntarle, mira, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dependiendo de la persona, porque también hay gente que no le gusta, ¿verdad? Entonces una también tiene que hacer como ese balance y también entender que de fijo nos van a discriminar. Lamentablemente, con mucho dolor lo digo, ¿verdad? Pero es parte de esos allanamientos del camino que una le puede hacer a los hijos y a las hijas con discapacidad. Que sepa desde ya. Cosas que sí o sí te van a pasar. Te va a gustar un chiquillo, una chiquilla y que por tu discapacidad no te quiere, ¿verdad? O sea, esa, ni aunque queramos, o sea, eso va a pasar. Vas a querer ser amiga o amigo de alguien y porque tiene discapacidad no te hablo, no me caes bien. Ni siquiera me conoce, pero con solo ese hecho ya... Chao. Eso siempre va a pasar. O gente que cree que porque tenemos discapacidad nos regalan las notas y los trabajos y la vida fuera tan fácil, ¿verdad? Pero eso no pasa. Y en relaciones de pareja, pues es un factor de riesgo, como te dije hace un ratito, porque las relaciones de violencia se generan en una base de poder vertical, de arriba para abajo. Entonces es una persona que se siente superior. Y si ya la discapacidad para lo social hacia afuera es vista como vulnerable, alguien se puede sentir que es superior a mí porque no tiene discapacidad y entonces él es el que puede hacer o ella por mí cualquier cosa. Entonces me manda, me domina, me controla, ¿verdad? Y ahí limita mi capacidad de tomar mis propias decisiones. Ahí estamos frente a una relación de violencia. ¿Cómo se previene la violencia? En general, desde la información, desde el conocimiento, pero lamentablemente la sociedad ha normalizado la violencia. Es lo más común, ¿verdad? Vivimos desde la normalización del conflicto y desde la justificación del conflicto. Entonces, es que fulano está de chicha porque está en las crisis de los 40. Es que fulano anda muy irritable porque está en la crisis de los 30, ¿verdad? Entonces, le andamos poniendo justificaciones a las manifestaciones de violencia a todo el mundo. Y al final y al cabo, nada justifica la violencia. Entonces, empezar por esa información pasa por identificar qué significa la violencia, cuáles son los diferentes rostros que tiene la violencia, que no solo me agarró el cuello, me pegó, ¿verdad? O me puso una pistola en la cabeza, sino que hay muchas manifestaciones de violencia a nivel emocional que como sociedad normalizamos. Si los chicos y las chicas con discapacidad y sin discapacidad tuviéramos acceso a esa información, cuando menos tal vez podríamos hacer elecciones diferentes y tener red flags diferentes, ¿verdad? Es que un red flag es, no sé, que no nos guste la misma música, ¿verdad? Dirían los chiquillos adolescentes, no sé, por inventar. Pero nunca un red flag va a ser, es que me pasa llamando todo el día. ¡Ay, qué lindo! No, eso se llama control. Es que me cela. Y los celos son relacionados con una expresión de amor, y no lo es una expresión de control, ¿verdad? De miedos y de inseguridades. Entonces, al final y al cabo, pasa por qué entiendo yo por violencia. Y qué cosas como mamá o como papá le estoy hablando a mis hijos y a mis hijas de qué debe pasar o no dentro de una relación de pareja. Pero no hablamos de esos temas ni siquiera con los hijos. Y se hablan de otros que tal vez son menos valiosos, no, tal vez no, que menos profundos. Sí, menos profundos. Y entonces, con esta falta de información,
no se le enseña desde pequeñitos tal vez a identificar cuáles aspectos y a prever, mira, huele como que esta muchacha es violenta, ¿verdad? No porque me ha pegado, no porque, pero sí porque va dando señales, ¿verdad? Desde el principio la gente se va se va mostrando a sí misma, pero a veces no estamos listos para leer esas señales, ¿verdad? Exactamente, desde la misma normalización de la violencia. Sí, y ya para ir cerrando con la pregunta estrella, diría yo, Cris, ¿cómo hacemos para empoderar a pequeños y jóvenes o inclusive ya adultos con una pérdida visual o con un diagnóstico que conlleva pérdida visual para construir, cómo les ayudamos a construir un proyecto de vida sólido? Okay. Hablamos vocacionalmente, hablamos proyecto de vida en general. Proyecto de vida, sí, que incluye metas a corto, mediano, largo plazo. Cuando uno dice proyecto de vida, la gente se imagina que va a estar en la NASA, ¿verdad? Y no, el proyecto de vida es incluso qué voy a hacer en una semana, en 2, en un mes, en 6 meses o en 5 años, ¿verdad? Eso es proyecto de vida en general y no hay algo más grande y más pequeño, simplemente son metas personales, ¿verdad? Objetivos más que metas, me parece. Creo que hay que entender que el empoderamiento, que es una palabra también ahorita que se usa como trapito dominguear, pero no se entiende profundamente qué significa, ¿verdad? Creemos que a veces es como esa persona mandona, dispuesta, que llega y hace. No, una persona empoderada es una persona con autodeterminación. ¿Y qué es la autodeterminación? La propia capacidad para tomar mis decisiones. Entonces, si hay una persona insegura, con poca confianza en sí misma o sí misma, y yo quiero que trabaje en ser empoderada o empoderado, ¿cómo lo logro? Desde el que esa persona vaya haciendo cosas por sí mismo y tomando sus propias decisiones desde las más pequeñas. Ay, vos has visto a gente que ¿qué quiere comer? No sé. Lo que usted diga. Lo que usted diga, lo que usted quiera, para mí va a estar bien. No, ¿qué quieres vos? Y si la persona le cuesta, bueno, te doy estas opciones, escoge una, ¿verdad? Como llevarlo a... Entonces, va tomando decisiones más banales, ¿sí? Como, ¿qué voy a comer hoy? ¿Verdad? Y después va a ser, ¿y qué ropa me pongo hoy? ¿Verdad? Ya no es tan banal porque es como me veo hacia afuera, que lo hablamos hoy. Y después va a ser, ¿qué carrera quiero escoger? Y así van decisiones, perdona, que tienen consecuencias, porque tal vez la comida, bueno, nada pasa, pero ya con la ropa decidí ponerme vestido y fíjate que está haciendo un mentolero y se me levanta. Y parezco sombrilla china, sí, fíjate entonces, qué torta. Ya van consecuencias, entonces ya empiezan tal vez a medir, ¿verdad? Es que si decido esto, ¿cuál es mi consecuencia? Y si decido aquello, ¿cuál es la consecuencia? ¿Verdad? Exacto, asumir responsabilidades sobre las decisiones que toman. Toda decisión tiene una responsabilidad y puede ser buena o puede ser mala, pero es parte de la vida, es parte del aprendizaje. No todas las personas vamos a tomar decisiones acertadas siempre. Pasa porque nos equivoquemos también y la próxima vez revise cómo anda el viento antes de ponerme un vestido volado para que no se me levante, ¿verdad? O si está haciendo frío o calor para elegir el outfit del día, ¿verdad? Pero también pasa por, quiero estudiar esta carrera. Por ejemplo, si tengo discapacidad visual, ay, yo siempre he soñado con estudiar arquitectura. No es viable. Si ya hiciste tu duelo, si ya estás en tu proceso de aceptación de tu condición, por más que me encante la arquitectura y el diseño, o por ejemplo diseño de modas, me hubiera encantado, ¿verdad? O estudiar estilismo y pintarme las uñas y el cabello, me hubiera encantado, pero no es real. No puedo, ¿verdad? Porque mi condición visual no me lo va a permitir, pero no me permite eso, pero me permitió ser psicóloga. Entonces, qué bonito, porque no hice esto que me hubiera encantado, pero hago esto que también me encanta, o me encanta más, ¿verdad? Entonces, es aprender a hacer ese balance, pero entonces, ¿cómo nos transformamos en personas empoderadas? Desde la toma de decisiones, empezando por decisiones más pequeñitas a decisiones más grandes. Y no hay nada más lindo que cuando usted logra algo y tiene esa motivación intrínseca, y usted dice, lo hice yo. Qué maravilla, se siente tan lindo, ¿verdad? No es lo mismo que yo me vea y diga, ay, me vistió mi mamá, qué linda me dejó. A que yo diga, qué linda, y yo lo hice sola. Ahí está la diferencia. Claro. Ahí está el empoderamiento. Sí, es que es tan valioso, porque antes decían, los señores decían que cada cabeza es un mundo. Y es un concepto más complicado de lo que uno creería. Cada cabeza es un mundo significa que si Juan decidió tal cosa, sabe que tiene esta consecuencia o esta consecuencia, pero tal vez esas consecuencias no son significativas. Por ejemplo, puede que este niño decida o esta niña decida, que es muy dado con las chiquillas, me voy a cortar el pelo por los hombros, y tomó su decisión. Puede que para una chiquita sea como, uy, no pensé en que después no me iba a poder hacer ningún peinado. Exacto, pero una para cola. Sí, ya no me da, entonces no me puedo poner los calores y el verano. Puede que para otra sea el fin del mundo por esa decisión. Y ahora, ¿cuánto va a tardar este pelo en llegarme a media espalda, verdad? Entonces, cada cabeza es un mundo. Y cuando tomamos decisiones, aunque sean pequeñitas, van a haber repercusiones o consecuencias.
Y ahí es donde va creciendo el autoconocimiento. Ok, esta consecuencia, ay, no me estresa, y me pongo una diadema, y alguna hora crece, es pelo. Como para otra, tal vez es como, en serio es el fin del mundo, el pelo va a durar toda una vida en llegarme a media espalda, ¿verdad? Entonces son estas consecuencias. Pero mientras me pongo extensiones. ¿Resuelve? Exacto. Si ya tienen una confianza de, ok, crear soluciones, ¿verdad? Sí. Entonces es todo un proceso que creo que va, al fin y al cabo, guiado por la autoconfianza, en la medida en la que sepamos que podemos solucionar, que podemos proponer, que podemos pensar, que podemos decidir, pues vamos a ir construyendo seres humanos más seguros, ¿verdad? Y aprender a frustrarnos, ¿verdad? La frustración es parte de la vida y a mí siempre me preguntan en la consulta, ¿y cómo se trabaja la frustración? Frustrándose. No hay otra forma. Igual que cómo transformamos nuestro miedo paralizante en un miedo movilizador, tirándonos al agua. A veces toca, ¿verdad? Sí. En ciertos momentos y ciertos escenarios. Entonces la frustración es igual. Tengo que aprender a lidiar con esa molestia, con esa incomodidad de que las cosas no salieron como yo quiero. Pero ¿cuántas veces en la vida las cosas no nos van a salir como queremos? La mayoría, ¿verdad? Exacto. Entonces mejor nos frustramos desde chiquillos para que de grandes cualquier cosita no se nos haga un mundo, ¿verdad? Y no hagamos una tormenta en un vaso con agua, porque ya nos hemos frustrado lo suficiente y ya podemos aprender a lidiar con esa emoción. Cris, nos has dicho 1.000.000 de cosas súper valiosas, pero no sé si aparte de ese 1.000.000 queda alguna otra que quieras compartir. Bueno, yo creo que sí, hablamos de muchísimas cosas, pero aquí es entender que todas las personas somos valiosas, ¿verdad? Tenemos habilidades, destrezas distintas, inteligencias múltiples, formas de aprender distintas, más allá de la condición de discapacidad visual, ¿verdad? Que tengamos o no, y que la idea es que seamos seres que nos sintamos plenos y plenas con nosotras y con nosotros mismos. Entonces, eso es parte de trabajar en nuestra confianza, en nuestra seguridad personal y en reconocer que al final nos merecemos muchas cosas en la vida. A veces la gente crece diciendo no me merezco, no soy merecedora, ¿no? Todos somos merecedores de muchas cosas, pero las cosas no llegan porque yo me las merezca. Las cosas yo tengo que aprender también a buscarlas y a entender que sí, habrán ciertas barreras que la vida me coloca desde mi condición de discapacidad, pero que son barreras y al final no son el mundo, se acabó, sino son elementos que como tal barrera puedo superarla o puedo decidir quedarme llorando del otro lado, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a los pacientes y con esta frase quiero cerrar, yo no puedo elegir lo que me pasa. Una condición de discapacidad yo no la escojo, ¿verdad? Yo no dije voy a tener retinosis, ¡bingo! Maravilla, yo no puedo escoger eso, pero lo que sí puedo elegir y es sobre lo único que tengo injerencia en mi vida es el cómo voy a afrontar o vivir lo que me pasa. Entonces, yo decido si mi discapacidad es lo peor de mi vida y no puedo con eso, o si la discapacidad es difícil, es un reto de vida, pero voy a salir adelante con ello. Esa es mi decisión. La discapacidad en sí misma no, pero el cómo la afronto, sí. Amigos, compañeros, y es así como Cris acaba de decir, como intentamos aquí en Fundavi Podcast transformar vidas, y realmente transformamos vidas en cada conversación. Los dejamos con este episodio y los esperamos próximamente en un episodio más. Gracias.